Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros en este programa, porque hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Julie Duarte y ella se dedica a las regresiones de vidas pasadas. Ya ha estado con nosotros en varios programas, lo cual, pues seguramente muchos de ustedes ya la conocen, la han escuchado, pero ahora hemos querido que regrese para que nos cuente nuevas aventuras en vidas pasadas que ha recorrido junto con sus pacientes. Y bueno, pues yo les quiero presentar a quien no la conoce. Ella es Julie Duarte, ha sido maestra de la Escuela Albedo durante algo así como 10 años. Estamos a punto de comenzar un nuevo curso de vidas pasadas y por eso queremos que ustedes se enteren de lo fabuloso y de lo terapéutico que es hacer 1, 2 o 3 regresiones a vidas pasadas. Pero bueno, los dejo con Julie. Julie, cuéntanos, ¿cómo es que te empezaste a interesar por estos temas? Hola Tere, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, mira, te comento que yo hace muchos años, en el año 96 de hecho, mi papá murió y ese mismo año me divorcié. Entonces, yo estaba muy unida con mi papá y hablaba mucho con él y él me daba muchos consejos. Entonces, llegábamos a tener unas pláticas muy, muy interesantes. Entonces, cuando él muere y al estar yo con este problema del divorcio, pues estaba muy triste. Ese año fue uno de los años más tristes de mi vida. De hecho, me gustaría comentar que hace poco como que escuché el término que le llaman la noche más oscura del alma. Y esa fue mi noche más oscura del alma. Todo ese año fue un año muy, muy difícil para mí. Pero como todos sabemos, y como también sabemos en astrología, porque tú eres la maestra de astrología, pues las cuadraturas que se nos presentan en la vida nos hacen aprender muchas cosas. Entonces, si no hubiera sido por ese año tan triste que viví, pues no sería lo que hoy soy y no hubiera hecho lo que me ha interesado hacer durante todos estos años. Bueno, entonces... Julie, espérame, antes de que sigas, realmente es cierto, uno tiene que pasar por esa noche oscura del alma para empezar a buscar, pues, ahora sí que temas relacionados a ese problema que va teniendo uno, para Sí, sacar, ahora sí que a la casta y sacar toda la pudredumbre que traemos escondida y aliviarnos. Y solamente se puede hacer cuando uno pasa por esa noche oscura y cuando uno logra, no se queda ahí atorada, pues entonces te das cuenta que era indispensable pasarla. claro. Y nosotros cuando pasamos esas cosas maduramos, entendemos muchas cosas, cambiamos, valoramos nuestra vida, todo lo que tenemos, lo que nos rodea, la gente que nos rodea y crecemos, ¿no? Entonces dicen que hay dos formas en las que uno cambie, ya sea por las buenas o por las malas. Si no cambias por las buenas, o sea, en conciencia, comenzando a estudiar desde o a tratar de entender cómo es la vida y cómo es todo tu entorno, analizar a tu familia, por qué naciste en esa familia, por qué estás presentando esas trabas en la vida que tienes, pues entonces cuando ya logramos comprenderlo, pues es cuando empezamos a crecer. Si no, si somos apáticas y no queremos dar cuenta de que tenemos que cambiar, pues ahí la vida te manda cosas duras, ¿no? En ese año yo era, pues la verdad, bastante inocente, toda mi vida era color de rosa y pues necesitaba madurar. Bueno, el chiste es de que lo que se me presenta es que yo estaba muy triste un día, eh,
y yo en ese tiempo pues no tenía mucho dinero. Eh, yo hacía unos cuadros, pintaba unos cuadros infantiles y se me atravesaba a cada lugar a donde iba un libro de ángeles y yo pues no lo podía comprar porque era algo caro. Y entonces esa vez fui a una cita del trabajo, de otro trabajo que tengo y llegué un poco temprano a la cita y entonces dije, bueno, voy a ir a dar una vuelta aquí a esta librería y resulta que me vuelvo a encontrar el libro y traía el dinero que me habían pagado de esos cuadros infantiles que yo hacía. Entonces compré el libro y todas las noches pues estaba yo muy triste, pero leía un poco de ese libro y llegué a un punto en el que decía que si yo quería contactar con mi ángel, eh, y no podía por el tema anímico que tenía en ese momento, que entonces pues le pidiera a él que él me buscara. Entonces, pues yo fue lo que hice, le pedí porque no tenía una paz mental en ese momento y le dije, por favor, búscame tú. Entonces al día siguiente tenía un desayuno de las mamás de la escuela de mi hija y llegué un poco tarde porque para ayudarme económicamente una amiga me iba a sacar unas fotos para hacer un anuncio de pasteles. Y entonces quedó de pasar por unas fotos a mi casa para proponerme y llegó tarde y entonces por lo tanto yo llegué tarde al desayuno. Cuando llego al desayuno solamente había una silla vacía, que era la mía. Me siento y las señoras de enfrente de mí estaban platicando, estaban hablando y una le decía a la otra, ok, entonces, ¿cuándo me vas a conseguir la cita con mi ángel? Y yo me quedé sorprendidísima y dije, no, a ver, díganme, por favor, casi me meto en la plática, díganme de qué están hablando, o sea, porque yo la noche anterior le había pedido a mi ángel que me buscara y solamente lo sabía yo, no estaba nadie. Entonces, una de ellas me dijo, espérate que ya ella se va y ahorita te atiendo, ¿no? Entonces ya cuando se va la otra señora me dijo, oye, es que yo te puedo conseguir una cita con una persona que canaliza con tu ángel, etcétera. Y entonces, pues si quieres te hago una cita. Y le dije, sí, por favor, hazme la cita. ¿Cuánto cuesta? Me dijo, no te preocupes. El día que te llamen para la cita, ese día no sé cómo, pero te va a llegar el dinero. Bueno, y le dije, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar esto? Me dijo que iba a tardar como unos 3 meses, que porque estas personas estaban muy saturadas, bla, bla, bla. Bueno, resulta que como mi papá había muerto y tenía en ese entonces una secretaria en un despacho que tenía en la casa de mis papás, llegó un día, pero como a las 2 semanas, a casa de mis papás y la secretaria me dice, te llamó Ángel que quiere tener una cita contigo. Y yo dije, ¿qué Ángel? Bueno, pues resulta que era esa cita. Entonces dije que por supuesto que sí, fui a la cita, tuve el dinero, salió todo súper bien. Y entonces el ángel lo que me dijo es que mi papá me estaba buscando porque me veía que estaba yo muy rota, muy enredada en ese momento y que quería decirme que él estaba bien, que yo ya no llorara por él, porque todas las noches lloraba por la tristeza que tenía y que él estaba muy bien y que no quería que todo lo que él había hecho en ese tiempo pues se cayera, ¿no? Y que yo siguiera adelante, que separara todas las piezas de mi rompecabezas, en fin. Pero entonces ahí entendí que todo ese tiempo que yo había estado muy triste y que yo lo sentía, pues que sí había algo más, que sí había algo que aunque no vemos, pero pues que sí nuestros seres queridos están en otro lugar y que nosotros, empecé a entender ahí que nosotros podemos estar en diferentes partes o en diferentes momentos porque somos multidimensionales con la energía que lleva nuestro cuerpo, que es nuestra alma, nuestro espíritu, en fin. Entonces, pues ahí me emocioné muchísimo, se me quitó toda esa tristeza, salí flotando de ese lugar y entonces empecé a buscar cursos
de lo que tuviera que ver con la muerte. Y entonces encontré un curso de tanatología, era un diplomado nada más, lo tomé y les dije a estas señoras que me lo dieron, oye, ¿y qué sigue? No, pues hasta aquí acaba el curso. O sea, te enseñan al bien morir, cómo tratar a las personas que están falleciendo, cómo lidiar con tus duelos, etcétera. Pero yo decía, no, es que mi papá me buscó, hay algo más. Entonces un día encontré a una persona muy mayor que daba unos cursos de terapias de regresión a vidas pasadas y se apoyaba, como él era muy mayor, con un doctor que fue mi maestro. Y entonces yo le dije, cuando empecé a tomar ese curso, le pedí que por favor dejara que yo fuera su aprendiz y que le dije, no te vas a deshacer de mí porque esto es lo que yo estaba buscando y yo necesito saber esto. Nunca había sentido tanta emoción como cuando hacía las regresiones, cuando descubría y veía que de verdad hay algo más. Y bueno, ya de esto ya pasaron más de 25 años y desde entonces, desde ese año, bueno, sí, desde el 96 empecé a buscar, tomé ese curso, estuve de aprendiz como 5 años o más y después mi maestro me dijo, nos vamos a certificar y yo le dije, ¿tú eres doctor? Yo no soy doctora. Y él me dijo, no, ya estás súper preparada. Fuimos a una certificación y a los 2 días nos dijo una canadiense que pues que nosotros teníamos que evaluar a todo el grupo, que porque pues estábamos preparados para hacer las regresiones. Entonces ya me sentí con la confianza de hacer regresiones al público, porque antes agarraba a toda mi familia, mis amigas de mi hija, sobrinas, a quien se pasara por enfrente y le hacía una regresión. Y de ahí pues ya llevo, no te puedo decir la cantidad, pero he hecho muchísimas regresiones. Y he tenido experiencias de todo. Entonces, pues bueno, no sé si hasta aquí tengas alguna pregunta para comenzarte a contar sobre las regresiones. No, Yuli, todo es padrísimo porque realmente esa noche oscura del alma te llegó a todo esto y ayudarnos a muchas otras personas que queríamos y en ese tiempo que yo te conocí, pues queríamos saber más del camino del alma y a dónde llegaba y por qué llegaba y si había manera de que se contactaran con nosotros. Y lo más increíble es que nosotros podíamos contactar con nosotras mismas en otra vida. Pero bueno, eso es algo que a mí en lo personal me encantó por conocerte. Y ahora quiero que nos cuentes tus experiencias con las regresiones que has hecho. Cuéntanos una de ellas. ¿Cuál te gustaría en este momento platicar? Bueno, lo que siento que a la gente le gusta más y lo que nos emociona más es hablar sobre el amor, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una parte un poquito triste, pero vamos a terminar con algo muy alegre, en el que muchas veces, y sobre todo por la cultura en la que nosotros vivimos, la cultura mexicana, porque pues la mayoría de las personas que he atendido y casi en su mayoría son mujeres, o sea, podría decir que de todos los pacientes que tengo, el 80% son mujeres, el 20% son hombres. Entonces, muchas de estas mujeres llegan por un problema de amor o un problema relacionado con el matrimonio, las parejas, etcétera, ¿no? Entonces, una experiencia que tuve muy interesante es que una vez llegaron 2 mujeres, bueno, me llamaron, me buscaron y me dijeron que ellas son vecinas y que si podían venir juntas a la terapia de regresión. Y les dije que sí, pero que no podían venir juntas, porque una vez nos pasó que la persona que estaba acompañando empezó a entrar en regresión, entonces ahí ya te metes en un problema porque tienes a 2 personas con 2 historias diferentes que están en regresión o en hipnosis y pues es difícil llevar esa situación. Ya como que el resultado pues no es el mismo que se busca con la primera cita, ¿no? Con la primera persona con la que estás atendiendo. Entonces, y también muchas veces no es recomendable que te acompañen a la sesión
porque se dicen cosas muy íntimas. Y a veces te dicen, aunque vayan con el esposo, o con la mamá o con la hermana, muchas veces hay cosas súper profundas que de verdad no, como sabes que estás presente, pero estás viendo tu vida pasada, no quieres a veces decir lo que está pasando y te reprimes un poco en la regresión. Bueno, el chiste es de que estas dos mujeres vinieron y les dije una primero, otra después. Eran vecinas, recuerden. Entonces ellas, por alguna razón, me localizaron, hablaron del tema y las dos estaban interesadas. Resulta que las dos tenían vitiligo. Vitiligo es esta enfermedad que la piel se te mancha de rojo o de otro color y que es como si tuvieras dos tonos en la piel, ¿no? Y hay gente que se le da en las manos o en alguna parte del cuerpo, pues ellas era en la cara y en el cuello. Y entonces, pues la primera la atendí normal y después me doy cuenta que la segunda tenía el mismo tema. Y resulta que las dos mujeres, para que veas cómo son las almas que se encuentran en el tiempo y se ayudan, entonces estas dos mujeres vecinas, no eran familiares, hablan de lo mismo y padecen de lo mismo. Las dos sufrieron de abuso infantil. Entonces, cuando ellas una era por su tío y otra fue por su primo. Clásico que los papás dejan a la niña con el tío o dejan a la niña con el primo y resulta que el primo era más grande o el tío abusa y entonces estuvieron abusando de ellas durante un tiempo largo. Y de alguna manera ellas se provocaron el vitiligo como diciendo, no quiero ser atractiva para nadie porque si soy atractiva me atacan, me agreden sexualmente. Entonces no quiero ser atractiva y las dos casualmente se ocasionaron el vitiligo. Entonces, pues es una historia un poco triste. Esto que les estoy hablando es de esta vida, no es una vida pasada. Pero me llama mucho la atención y sí quisiera que como mujeres mexicanas que somos, nos demos cuenta de que hay mucho abuso infantil, sobre todo, bueno, no sé, te digo, a mí me llegan más pacientes mujeres que hombres, y hay abuso infantil a mujeres. Entonces, y si no es abuso infantil, también es un control o una forma en la que te casan o te casas por interés o que la mamá se estaba muriendo y entonces el señor que la conocía, que sabía su situación económica, le pide casarse con él y que le va a ayudar a resolver su vida para ayudar a su familia. Entonces, en regresiones me he dado cuenta de muchas mujeres que se han casado por una situación así, por algún problema que se les presenta, porque se encuentran solas, porque se encuentran con un problema económico, o antes en el pasado los problemas eran de clases sociales, de que tú no podías subir o aspirar a más, las mujeres no teníamos la oportunidad de estudiar y de crecer como en una profesión como ahora, y entonces éramos abusadas de diferentes maneras, con este control económico, con este control de que necesitas un hombre en tu vida para que seas alguien, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieras comentar algo más para comenzar a contarles alguna historia de regresión completa. No, sí, cuéntanos, por favor. Eso es lo importante, que nos cuentes historias lindas. Bueno, no lindas, historias de regresiones. Bueno, ok. Entonces, les voy a comentar una regresión que hice que me gustó muchísimo de una mujer que en esta vida, ella, según sé, todavía vive en Inglaterra y tiene a su hija que será más o menos como de 20 años por ahí. Y esta mujer se casó con un hombre en Inglaterra, por eso vivía allá tuvo a su hija, pero el esposo murió en un accidente de motocicleta. Entonces se accidentó y falleció. Y ella se quedó con su hija sola, muy triste. Entonces ella pues decía que
ella es mexicana, ahora que esa vez que vino aquí a México me buscó, decía que pues ella estaba muy triste por esa soledad, pero que no sabía si regresar a Inglaterra, vivir aquí, pero que su hija no se adaptaba a México, en fin. Entonces, bueno, que quería un poco con una regresión resolver qué iba a hacer con su vida, como viuda, si regresarse a México o quedarse allá. Entonces le hago la regresión y resulta que es una jovencita muy guapa, que encuentra a su pareja, era un hombre pues con mucha suerte, que tenían una casa muy, muy bonita, hermosa. Entonces ellos paseaban, hacían muchas cosas, a él le gustaba tener cuadros o pinturas en su casa, muy bellas, inclusive la mandó pintar a ella, que le hicieran un cuadro, y estaban felices como pareja, felices. Entonces, vivían muy, muy bien todo, y una noche suena un ruido, una explosión muy fuerte, entonces el esposo se levanta, se despiertan, y él va, tenían caballos en aquella época, y en Inglaterra, también era en Inglaterra la vida, y el hombre va a buscar qué pasa, de dónde viene el ruido, y resulta que nunca vuelve. Entonces ella, pasan los minutos, pasan las horas, y ella era muy dependiente de él. Entonces sale corriendo de su casa, tenía una nana que vivía con ella, pero sale ella sola en ese momento y empieza a buscar al marido y se da cuenta de que donde guardaban los caballos estaba abierto, de que la casa estaba abierta, que los caballos escaparon y ya no sabe qué pasó. Entonces se pone a caminar, pero le daba mucho miedo y también le daban miedo a los caballos y el marido siempre le decía, tienes que aprender a andar a caballo. Y ella le decía, es que a mí me dan mucho miedo los caballos. Bueno, la cuestión es que en el camino, cuando sale de su casa y empieza a buscar al esposo, se encuentra a uno de los caballos, pero como era muy noche y ella tenía miedo, entonces se agarra del caballo y va acompañada del caballo. No se sube al caballo, pero va, como conoce al caballo, va acompañada del caballo. Total de que camina, camina, camina y no encuentra al esposo, y luego se entera, regresa, perdón, a su casa, muy triste, no encuentra al esposo, y la nana ahí ya la ve, la empieza a cuidar, y en fin, pasan los días y los días en soledad porque ella estaba enamoradísima de su esposo, y resulta que alguien llega algún día a su casa y le cuentan que lo que pasó es que su esposo tenía dinero, y, y entonces fueron unas personas a exigirle ese dinero, entonces hicieron la explosión para que el marido saliera de la casa y lo obligaron a que les diera ese dinero y se perdió, y entonces parece ser que cuando el marido empieza a escapar, se cae del caballo y se mata, ¿no? Pero lo escondieron y fue algo que no se pudo aclarar. Entonces ella se queda en su casa muy triste, y veía el cuadro que el marido le mandó pintar y su casa tan bonita con unas flores hermosas. Y ella decía, es que lo único que me faltó tener de este gran amor que teníamos es que yo tuviera algo más de él, porque pues la casa no es suficiente, mi jardín con estas flores preciosas no es suficiente, y estaba demasiado deprimida. Entonces ella le dijo a su nana que por favor la ayudara a morirse, que porque ella no quería vivir sin su esposo, porque estaba demasiado enamorada de él. Entonces resulta que la nana le decía, es que no me pidas que haga algo para morirte, pero estaba demasiado deprimida y se estaba acabando físicamente. Entonces un día, pues sí, algo pasa, o la nana la ayudó, o pues se murió, ¿no? Entonces muere, y ya en esta vida, cuando ve esa regresión y cuando ve toda esa historia, entonces ella, ya hablando como en esta vida, dice, es que encontré mi lugar,
como ella tenía la duda de si se regresaba a México o se quedaba allá, y decía, es que por fin encontré mi lugar, allá es mi verdadera casa. Y yo fui a Inglaterra para encontrar a mi amor, que era el mismo esposo que había tenido en esta vida, que también se había muerto. Casualmente, uno del caballo y el otro se accidentó en un accidente de moto, y entonces se quedó sola, pero esta vez dijo, en esta ocasión tengo a mi hija. Entonces ya encontré el lugar en donde debo de vivir, porque la pregunta original, que siempre ponemos un objetivo en la regresión, es poner un objetivo, y su objetivo fue, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿A dónde me voy a ir a vivir? Porque su hija quería quedarse en Inglaterra y ella le jalaba el tema de su familia y sus conocidos en México. Entonces, con esa regresión supo el amor que le tenía a sus flores, a su casa, que en aquella vida quería morir porque no tenía nada que la uniera a su esposo, y se dio cuenta que ya con esta hija que tuvo en esta vida era una extensión de lo que era su esposo, ¿no? Entonces, pues, muy enamorada, y todavía de su esposo, pues ya decidió regresar a Inglaterra, vivir allá con su hija y disfrutar de esas flores, que ella decía que su jardín estaba lleno de flores y que esas flores solamente se daban allá. Y decía, ahora entiendo por qué me encantan esas flores. Oye, Yoli, ¿y encontró la paz, encontró más, digamos, más calma? Encontró la paz porque, pues igual que en la otra vida, ella se quería morir. Entonces se dio cuenta de que esa extensión de amor era su hija, y ese lugar en donde ella debía de estar es Inglaterra. Entonces sí se quedó súper en paz, muy en paz. Ya encontró el motivo de por qué tenía que seguir viviendo en Inglaterra. Así es. Ah, qué bonito. Ok, oye, y en sí, ¿las regresiones nos sirven para resolver algo que se quedó pendiente o simplemente para entender por qué vivimos esa historia del pasado, por supuesto? Pues lo que pasa es que ella repitió, porque digo, nadie somos, no somos nadie para juzgar y decir, ay, ¿por qué fue tan débil que se quiso morir y que hizo todo se dejó morir? No tenía hijos en esa otra vida, pero se dejó morir por ese amor, por ese hombre. Entonces, pues sí, encontró una respuesta a que, pues, esta vida es una oportunidad que se le estaba repitiendo con las mismas características de que el marido se muere, pero esta vez tenía que luchar, esta vez tenía que quedarse a salir adelante, disfrutar el lugar que tenía para vivir, y ahí pues sí le hicieron favor de mandarle el amor o la extensión del amor de su esposo, pero que ella tiene que salir adelante. No somos nada más el amor te alimenta para muchas cosas, pero pues ella tuvo que aprender que hay otras cosas en la vida, también es el amor hacia los hijos, ¿no? Y hacia uno mismo, por supuesto, porque en aquella vida pues se dejó morir sin pensar en ella misma también. Efectivamente. Oye, Yuli, Sí. y en toda tu experiencia de haber hecho tantísimas regresiones, que por cierto estamos esperando tu libro, que hace años me dijiste que ibas a hacer, ¿cuál sería el motivo de por qué las mujeres buscamos más una regresión y los hombres no? Porque las mujeres somos más emocionales y, bueno, podríamos decir que un poquito más interesadas en todos estos temas. Que hay hombres muy evolucionados, hay hombres que buscan todo eso, pero a lo mejor es la sociedad en la que vivimos, que como que se sienten juzgados. Tú y yo conocemos muchos hombres que no les importa ser sensibles, llorar, tratar de todos estos temas, ¿no? Tenemos maestros increíbles, ¿no? Que tratan todos estos temas, pero las mujeres somos las que por nuestra emocionalidad y por este interés a las cosas también ocultas, pues igual estamos más cerca de eso, ¿no? Por eso lo buscamos más. A lo mejor los hombres tienen un rol diferente en el que creen que
pues tienen que estar interesados más en coches o en otras cosas más materiales y nosotras buscamos más los temas emocionales. Así es. Oye, y en el caso de tu experiencia, ¿sí resolvió asuntos, tus regresiones cuando tú estudiabas todavía y te hacías regresiones? ¿Iba resolviendo cada una de ellas un tema en especial o en una regresión podía resolver muchas cosas? Mira, Tere, depende de la persona. Yo siempre le digo a los pacientes, hacer una regresión es como hacer deporte. A veces la primera vez te cuesta trabajo y la quinta vez ya es más fácil. Pero ¿a qué voy con esto? De que hay personas diferentes que les cuesta trabajo entrar a un tema y hay personas que se van a 5 temas en una sola regresión. De hecho, cuando ellos tienen esa capacidad, uno como terapeuta tiene que estarlos controlando o dirigiendo como facilitadores que somos para que no se salgan y terminen el trabajo que están viendo de lo que su alma está buscando en ese momento y sobre todo terminar de cumplir el objetivo que se está buscando. Por ejemplo, una vez le hice una regresión a una señora que entró viviendo en las cavernas, de ahí se fue a un lugar en donde estaba en un faro, que había muerto creo que también su esposo en ese faro, después se fue a un pueblo del oeste, de esos como muy de vaqueros y apaches. Entonces brincó, entonces la idea es que terminen el objetivo que fueron a buscar inicialmente y centrarlos en una sola vida. Y podemos hacer otras regresiones en donde, como ya se abrió esa puerta, ir a buscar qué busca en esa otra vida, porque si no, no terminas. O sea, ese tipo de gente que tiene esa capacidad puede abrir puertas y no las puedes dejar todas abiertas, tienes que cerrar cada una de ellas, porque estamos abriendo un vórtice de energía muy especial. Entonces no podemos dejar la energía o esa vida pasada abierta sin haberse resuelto. Una vez, de las primeras regresiones que hacía, bueno, es que fue súper interesante, empezamos a las 11 de la mañana, terminamos a las 7 de la noche, o sea, ni al baño ibas, o sea, y ahí me pasó eso de que la persona que estaba de observadora pues se acostó en el piso y ya la regresión era a las 2. Fue algo muy interesante, pero imagínate, si una persona abre 4 o 5 vidas para cerrar cada una de esas vidas, te tardarías muchísimo tiempo. Entonces, de por sí, con una sola regresión, en lo que se hace la hipnosis, ves el objetivo que tiene la persona, lo que va a buscar, da un poco de la historia de la regresión que está viendo. Perdón, Teresa, me trabó. Bueno, entonces te estaba diciendo que tenemos que cumplir cada objetivo de cada regresión. Entonces, si necesitas hacerte 5 regresiones, 3 regresiones, normalmente la gente con una sola regresión como que resuelve lo que estaba buscando, pero ya hay personas que sí buscan más sesiones. Entonces, pues bueno, no sé si quieras comentar algo más o que sí contemos de otra cosa. No, pues mira, ya para ir cerrando el tema, el asunto es que, bueno, tú y yo hemos estudiado muchas cosas que han coincidido y que, bueno, las hemos estudiado hasta juntas. El tema de unir las regresiones con las cartas astrales, en mi caso, a mí personalmente, me ha servido muchísimo para tratar de entender un asunto que se está viendo en la carta astral, sobre todo en la casa 12, que tiene que ver con vidas pasadas. Y yo siempre he sugerido, si tienes planetas en la casa 12, hazte una regresión. Cualquier planeta, cualquier asteroide o los nodos o lo que sea que tengas ahí, necesitas recordar un tema del pasado. Hazte una regresión. ¿Tú sugerirías lo mismo? Sí, claro.
Normalmente las personas tienen esas inquietudes y se muestran muchas cosas en la casa 12, que si tienes la oportunidad de hacerte una terapia de regresión, pues resuélvelo en esta vida, porque como les decía al inicio de la plática, ¿cuántas mujeres llegan por el mismo tema? Y si ya tenemos esta vida, la oportunidad de resolverlo, de salir adelante como mujeres, de no ser tan sumisas o hablar con tu pareja y solucionar la relación que tienes o decidir bien, o muchas veces en regresiones nos damos cuenta de que cuando te vas por la vía más fácil, pues la vida te vuelve a repetir y a repetir en donde te quedaste en la vida pasada. Entonces es mejor enfrentar las cosas de una vez y resolverlo en esta vida para que nuestra alma evolucione y en la siguiente vida, pues como dicen, a lo que sigue, ¿no? Una cosa diferente, un tema diferente. Y bueno, ahí es donde hablamos en el curso de vidas pasadas, es que si ya estamos en un curso así, o si ya tenemos la oportunidad de tener este tipo de terapias en donde nos dan un empujoncito, una ayudadita para que pasemos al siguiente nivel y de que ya dejemos esto resuelto que venimos a hacer en esta vida, y en esta misma vida cerrando ese capítulo y abriendo un capítulo nuevo de nuestra vida, podemos empezar a hacer otras cosas. Y lo que hacemos en el curso es programar a la gente para que vea su vida futura, cómo vas a querer que sea tu vida futura, qué quieres ser, bueno, uno en sexo, que quiere ser hombre, quiere ser mujer, quiere ser una gran madre, o quieres ser empresario o empresaria, o marino, lo que quieras. Tú sabes que puedes escoger lo que quieras, ¿no? Entonces, pues tenemos esta oportunidad con estas terapias de evolucionar y de avanzar y ya dejar en el pasado lo que es del pasado, terminar de resolver, si podemos en esta misma vida, todos esos temas pasados que vamos a buscar por la casa 12 de nuestra carta astral, y resolviendo todos esos planetas o esas cuadraturas, aspectos que tenemos, y resolverlos y ya ir a lo siguiente, cambiar de tema, ¿no? De que no sea lo mismo para toda tu vida. En esta vida podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchos capítulos en nuestro libro. Correcto, Julie. Y entonces vamos a empezar un nuevo curso presencial ya en la Escuela Albedo, que la Escuela Albedo está en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y este curso ya va a empezar el 23 de abril, sábado 23 de abril. Son 2 clases al mes durante 6 meses, ¿ok? Entonces cuéntanos este curso que empieza el 23 de abril, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sientes que vaya a estar entusiasmada la gente, o cómo ves? Bueno, Tere, tú sabes que este curso no lo damos cada año ni 2 veces al año, porque, bueno, las dos, tú, yo, tu escuela, estamos muy ocupadas y nos tenemos que programar para dar este curso, tener varias personas interesadas, en fin, ¿no? Entonces lo hemos estado dando cada casi 4 o 5 años. Entonces, bueno, es una oportunidad, si lo quieren tomar así, tomarlo ahora que se va a dar. La otra cosa que quería comentar es, bueno, sí, por el COVID, por esta pandemia, pues hemos estado todos muy encerrados, ya parece ser que las cosas están mejorando, ya sabemos más o menos cómo comportarnos ante esta pandemia, guardando la distancia, con nuestro cubrebocas. Vamos a ver cómo van las cosas, pero yo creo que ya podemos empezar a vernos, ¿no? Y que el curso sea presencial. Algunas personas me han escrito y me han dicho que, pues si pudiéramos darlo en línea, pero definitivamente, tal vez la teoría sí, pero definitivamente la práctica tiene que ser presencial, porque tú sabes que tienes que observar al paciente, las reacciones que tiene,
tiene que haber un observador, un terapeuta, un paciente. Entonces vamos haciendo, rolando El personaje. el Cada uno personaje le de... va tocando ser ahora sí que el terapeuta, el otro el observador y el otro el paciente. Y nos vamos rolando ahora sí que el personaje que vamos haciendo. Exacto. Entonces, pues de esa manera solamente puede ser presencial, no puede ser en línea, ¿no? Y lo que tú decías, sí, el curso puede, más o menos lo tenemos calculado en 6 meses, pero muchas veces, como el último que hicimos, que nos decían, por favor, queremos más práctica, más clases que sean pura práctica, porque la idea es tener mucha práctica para que podamos salir y sentirnos seguros, ¿no? Entonces, lo que aquí se enseña en este curso es un poquito, la teoría es como para hacer conciencia y entender, pues que a nosotras sí nos consta de alguna manera, pero de que pues sí hay otras vidas, de que nuestra alma continúa en diferentes vidas, que cumplimos diferentes roles, que tenemos que experimentar diferentes cosas en nuestras diferentes vidas, que tenemos que un día ser el victimario y otra vez la víctima, el bueno, el malo, el pobre, el rico, la mujer, el hombre, el débil, el fuerte, etcétera, ¿no? Mil cosas, el enfermo, el sano, el feliz, el infeliz, el rico, el pobre, etcétera. Entonces, pues tenemos que entender que la evolución de nuestra alma es eso, entender a todos los roles que podemos nosotros ser como el personaje, como dijiste, ¿no? Entonces, bueno, entre más práctica mejor. No sé si de alguna manera, si tuviéramos algunas personas interesadas que no quisieran asistir tanto a la práctica, si se pueda hacer tecnológicamente hablando a distancia, que algunas personas pudieran tomarlo, pero bueno, eso ya lo decidirá la Escuela Albedo y pues definitivamente mi consejo es que en este caso tiene que ser presencial por la práctica Sí, que sobre todo por seguridad del paciente y del alumno, ¿no? O sea, pues qué padre tomarlos todo y qué tal si se te queda ahí alguien dormido, diríamos en la otra vida se quedó, ¿no? Eso no es posible, pero qué tal si sí necesita ayuda en ese momento que está haciendo, pues la regresión. Tal vez la teoría sería lo más fácil, pero lo importante es la práctica, como dicen los alumnos cuando está por terminar el curso, quieren más práctica y más práctica porque esto es bellísimo. Y bueno, los detalles los vamos a poner aquí al final de esta plática. Por si alguien se interesa en inscribirse, ya tengo varios alumnos inscritos y bueno, obviamente pues tiene que ser cupo limitado. Estamos esperando que haya el suficiente, digamos, personal o alumnos para que se vayan distribuyendo de tres en tres y podamos hacer esas prácticas. Pero pues debido a la situación sí tiene que ser cupo limitado. Así es que por favor pues cuanto antes inscríbanse para que ya tengan un lugar asegurado y recuerden que va a empezar el sábado 23 de abril de 10 a 1:30 del día para que, bueno, pues se vayan organizando. Todavía tenemos mucho tiempo para que ustedes sepan si van a poder 2 sábados al mes, durante 6 meses, si van a poder asistir, porque aquí sí se trata de eh, temas completos, o sea, nada de que pues voy a esta clase y a la próxima ya no voy, no, sí se tiene que, debe de llevar una continuidad, ¿no, Julie? así es, Tere, así es. Y bueno, es importante, yo ya hago regresiones a distancia, pero cuando estás aprendiendo sí es importante que esté alguien supervisando para poder ayudar y poder enfrentar en caso de que haya un momento crítico, ¿no? Cuando el paciente puede llorar o estar sensible o tener alguna situación, pues sí es importante para poder enseñarles cómo se afrontan estas situaciones, ¿no? Así es. Así es. Muy bien, Yuli. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo y espero que muy pronto vuelvas a estar con nosotros para que nos cuentes otras regresiones, porque siempre viajar por el mundo del pasado es maravilloso, pero a la próxima espero que nos cuentes una regresión que iba a ser regresión, pero acabó siendo progresión, o sea, se fueron al futuro, que sí,
cuando menos a mí ya me pasó haber hecho una progresión. La persona estaba viendo su vida futura y hemos platicado y a ti también te ha pasado, así es que bueno, estaría bien que nos platicaras de esos temas en un próximo programa. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí, podemos tener otra plática como esta antes del curso, una o dos, y nos vamos organizando. Al fin que todavía faltan 2 meses, ¿no? Así es. Bueno, y bueno, nos organizamos para que tú tengas tiempo y así ahora sí que los radioescuchas puedan pues tener esta oportunidad de oír estas pláticas tan interesantes. Bien, Julie, muchas gracias por tu presencia y nos vemos muy pronto. Y gracias, amigos, por todo. Y aquí les dejamos la información del curso, en donde va a ser el costo y los días exactos de los sábados. Va a ser, creo que el segundo y el cuarto sábado del mes, algo por el estilo. Entonces, pues gracias, Julie, gracias, amigos, y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.